Vayamos al Evangelio de Juan, Evangelio de Jesús, según Juan, capítulo 3. Mientras buscamos, recordemos cuál es el propósito de este libro. Juan escribe, ¿para qué? Para que leyendo el libro sepamos que Jesús es el Cristo, es el Mesías, y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. El punto central o el centro, el tema central del Evangelio de Jesús según Juan es Jesús dándose a conocer como Hijo de Dios, pero como divino Hijo de Dios, como Dios mismo. Este libro va a marcar señales y esas señales apuntan a la divinidad de Jesús, ¿sí? Este libro está escrito de esa manera, siempre buscando llegar a este propósito, que entendiéramos que Jesús es Hijo de Dios y que creyendo en Jesús podemos tener vida nueva en su nombre. En Juan 3 hemos visto a Jesús con Nicodemo. Jesús y Nicodemo, miembro del Sanedrín, líder cívico, religioso, miembro de algo así como la Corte Suprema de su momento, se acerca a Jesús y conversan acerca del nuevo nacimiento que es necesario para que alguien esté en el reino de los cielos. Y luego Jesús y Juan hablan de un contraste, ¿no? Contraste entre luz y tinieblas, entre los perdidos y los salvados, entre la oscuridad y la claridad, entre los amados y la muestra de amor, porque tan viles, tan pecadores, Dios estaba buscando lo peor y nos encontró en nosotros, pero al mismo tiempo tan amados, entre los perdidos y los condenados, entre aquel perdido y aquel que le sale a buscar, que encuentra y salva a los amados. Contrastes muy marcados a lo largo de Juan. Y ahora vamos a ver la interacción entre Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último y el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a leer desde el versículo 22, del 22 al 36. Vamos a ir cortando en algunas secciones, pero vamos a leer desde el 3:22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Hasta acá tenemos la situación en la que Jesús y sus discípulos están en un área y están bautizando, están haciendo lo mismo que hacía Juan y sus discípulos. Y hay un conflicto. Un judío se acerca a preguntarle a los discípulos de Juan el Bautista. Le dice: mira, ustedes están haciendo lo mismo que está haciendo aquel, y aquel Jesús encima está bautizando más gente. Es como que la gente ahora, en vez de venir con ustedes, va hacia él, va hacia allá. Entonces los discípulos de Jesús de Juan van y le dicen a Juan: mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo. Vos diste testimonio de él y ahora todos van para allá. Y hay un conflicto acá, ¿no? Hay un conflicto. Sale como una especie de envidia espiritual, de celo, de parte de los discípulos de Juan el Bautista, motivado porque todos querían ir a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista están preocupados. Ahora la gente no sigue a Juan, empieza a seguir a Jesús. Están preocupados. Jesús en realidad, ya vamos a ver la semana que viene, Él no está bautizando, están bautizando en su nombre, pero está teniendo un ministerio muy similar. Hasta acá, el bautismo de arrepentimiento, no es como el nuestro. Entonces, tanto Juan como Jesús predicaban acerca de la necesidad del arrepentimiento y la gente iba a Juan. Y cuando Juan señala a Jesús, la gente empieza a ir a Jesús. Y esto despierta envidia, celo de parte de los discípulos de Juan. Pero empieza a haber como más protagonismo, se hace más llamativo Jesús, empieza a ser más popular Jesús con la gente con hambre espiritual. Y Juan el Bautista era el profeta, incluso Jesús mismo dice que es el profeta más importante de todos los profetas, igual que Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, todos ellos. Juan el Bautista está en esa lista. Jesús dice que él es el mayor de ellos. Él es importante. ¿Cómo es esto que ahora la gente no lo sigue más? Él es importante, un profeta importante, y los seguidores no podían ver, sus seguidores no podían ver que este cariño, esta devoción por su líder les impedía ver a Jesús. Él es importante, entonces tenemos este conflicto. ¿Qué va a responder Juan a sus discípulos que le están planteando esto? ¿Qué va a responder Juan? Y tenemos alternativas para responder. ¿Qué alternativas podría haber para responder? ¿Qué podría haber hecho Juan? Vayan a
Traigan eso y hagamos un ministerio entre los dos, o traigan los discípulos de Jesús y súmenlo a los nuestros. ¿Qué otra alternativa podría haber tenido? Pues había dicho que lo tenían que seguir a él. Le había dicho que lo tenían que seguir a él. ¿Y qué alternativa tenía ahora él frente a esta situación? Y decirles que vayan. Decirles que vayan. Sí, ¿se acuerdan? Yo lo dije hace unos días. Bueno, vayan para allá. Tenemos esta alternativa. Él podría haber sido celoso, envidioso. Podría haber apuntado, y sí, la verdad que estoy perdiendo popularidad. Si vamos juntos, todo bien, pero ahora que estamos separados, muchachos, no. Si se juntan con él, no se pueden juntar conmigo. Así que decídanse, vénganse conmigo. O Juan podría haber hecho lo que hizo, ¿no? Señalar a Jesús y sumar al ministerio de otro. Y tuvo una tentación, podemos reconocer, aunque la Biblia no lo dice, pero no decimos que hay pecado, decimos que hay tentación. Juan podría haber dicho, y la verdad que el ministerio del otro está andando mejor, la verdad que la gente está yendo hacia allá, la tentación está. Pero más allá de saber eso, tenemos que saber, de suponer eso mejor dicho, tenemos que saber que nosotros con otras responsabilidades, estando fuera de ese periodo, podemos tener esta tentación con respecto a los ministerios. Nosotros a veces nos olvidamos que somos una familia, que somos un cuerpo y que todos tenemos diferentes roles y funciones. ¿Tiene sentido que la oreja sea celosa o envidiosa del ojo? No. ¿Y tiene sentido que la oreja quiera ver? No. Entonces la oreja tiene que ser la mejor oreja posible, el ojo tiene que ser el mejor ojo posible, el pie el mejor pie posible. Y a veces nos pasa esto, de que puede surgir en nosotros la tentación e incluso el pecado de ser celosos de la espiritualidad de otro, de ser celosos del ministerio, de la función, del rol que Dios le ha dado a otro. Y tenemos que recordar que nosotros no competimos, nosotros nos acompañamos. Acá no hay competencia para nada. No tiene sentido que dentro del cuerpo haya competencia. No hay competencia, hay acompañamiento, hay compañerismo, hay sinergia, hay potencia juntos. Nosotros somos un cuerpo y tenemos que estar muy atentos a estos celos, a esta tentación. Y a veces nos olvidamos de señalar a Jesús también. Podemos tener esa tentación. Che, Juan, mira, ahora van para allá, van con Jesús en vez de quedarse con vos. Y a veces nosotros tenemos esa tentación, no podemos llegar a tenerla. Y de olvidarnos de señalar a Jesús y señalar a nosotros mismos. ¿Qué es lo más importante? Que la gente crezca en función de conocimiento y semejanza a Jesús. No importa si crece en esta congregación o en otra. Tenemos que orar para que crezca, sea donde sea. No tenemos que tener celos ni entre nosotros ni de otras iglesias. Tenemos que desear, orar y trabajar para que otros crezcan espiritualmente, donde sea, como sea, con quien sea. Porque lo importante es que vayan a Jesús, no que vengan con nosotros. Eso es secundario. Lo más importante es que vayan a Jesús. Y cuando hay una tentación, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, que Jesús nos entiende. ¿Se acuerdan de Hebreos 4, 15 y 16? No tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros. Él nos entiende. Y no solo nos entiende, sino que dice que intercede por nosotros. Entonces, frente a la tentación, tengo que recordar, Él me entiende, Él intercede. Y al final de Hebreos 4, el 16 dice: por lo tanto, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Yo le puedo pedir ayuda en mi tentación. Él me entiende. Él pide por mí al Padre. Y Él ha hecho posible que yo vaya al Padre pidiéndole ayuda frente a la tentación. ¿Cuántas veces enfrentamos la tentación solos? ¿Cuántas veces enfrentamos la tentación sin pedir ayuda al Padre? ¿Cuántas veces perdemos de vista ante la tentación de que Jesús está en el cielo orando por nosotros en ese mismo momento, intercediendo por nosotros? ¿Cuántas veces enfrentamos la tentación en soledad, sin tener en cuenta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sin tener en cuenta a Dios mismo? Y por otro lado, lo que decía recién está en Hebreos 4, 15 y 16, por otro lado en 1 Corintios 10, 31, dice que el Señor ha limitado a la tentación. Dice, no les ha venido ninguna tentación que sea más fuerte de lo que ustedes pueden soportar. Y no solo eso, no solo Dios la limitó la tentación, sino que nos provee, cuando viene la tentación, una salida. Entonces yo, frente a la tentación, tengo que ver que el Señor pone ese cartel verde que dice salida de emergencia
y sea como sea, yo puedo tomar la salida. El Señor nunca me dejó solo. El Padre escucha la oración del Hijo. El Hijo está intercediendo por mí. El Hijo me hizo posible que yo le pueda pedir ayuda al Padre en el momento de tentación. El Padre limitó la tentación. Nunca va a ser más grande que lo que pueda soportar. Y el Padre dio la salida a la tentación. Entonces, frente a la tentación tengo que recordar estas cosas y agradecerlas. Señor, gracias por no dejarme solo en la tentación. Gracias por escucharme y escuchar a tu Hijo cuando yo estoy tentado. Gracias por mandar a tu Hijo para que me entienda, entre otras cosas, para que me entienda en la tentación y se compadece de mí y funciona como sumo sacerdote pidiendo por mí. Gracias por limitar la tentación y gracias por darme la salida. Cuando uno cae, es responsabilidad de uno, porque eligió enfrentar solo, eligió alimentar la tentación y eligió no tomar la salida. Pero Dios dice que hay una salida y que ha limitado la tentación y que no estamos solos. Así que los animo a tener en cuenta esto. Y frente a esta posible tentación de Juan el Bautista, tenemos que ver cómo la enfrenta Juan. Y es como sigue ahora Juan 3:27. Cómo les va a responder a sus discípulos. Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya o mengue. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Recordar su identidad y la de Jesús. Recordar cuál es la identidad mía, cuál es la identidad de Juan. Yo soy Juan el Bautista, ¿cuál es mi identidad? Yo soy el amigo del novio. ¿Y cuál es la identidad de Jesús? Él es el novio. No hay rivalidad, hay un compañerismo subordinado. Nosotros igual, trabajamos con Jesús en compañerismo, pero estamos subordinados a Él. Y tenemos que saber que en la antigüedad, en este contexto social, histórico, el amigo del novio tenía una función muy especial. No era alguien así nomás en un casamiento. Era aquel que estaba encargado de que la ceremonia llegara a desarrollarse de tal manera que no hubiera ningún tipo de problema, sino todo lo contrario, que todo funcionara bien, todo funcionara a tiempo, todo fuera armonioso, que no faltara comida, ni bebida, ni nada. El encargado de toda la celebración era el amigo del novio. Estaba a cargo de la celebración. ¿Y cuándo disfruta este amigo? Cuando la ceremonia funciona bien. Entonces este amigo, ¿cuándo disfrutaba? Cuando todo el casamiento fluía. Se daba naturalmente, o se daba sin problemas, sin interrupciones, sin ningún tipo de escasez, sin ningún tipo de conflicto. El casamiento tenía que estar bien y tenía que cuidar a la novia. ¿Qué pasaba si llegaba el novio y la novia no estaba lista? Porque se esperaba el novio, no como ahora que esperamos la novia. Se esperaba el novio. Entonces dice, cuando el novio llega, el amigo ¿qué hace? Se alegra. Ya está todo listo, está todo en orden. El novio llega y la fiesta está lista. Entonces el amigo celebraba, se alegraba con el novio, disfrutaba que la boda se realizara sin problemas, de manera perfecta. Sabemos que la novia, en el sentido neotestamentario, es la iglesia. Pero, ¿quién es el protagonista principal acá? ¿El novio o el amigo? El novio. ¿Y el amigo quién es? Es una herramienta. Y Juan el Bautista se muestra a sí mismo como esta herramienta y no es el protagonista principal. ¿Y qué es lo lindo del ejemplo? Entre muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo lindo de este ejemplo de Juan el Bautista? Que él está más preocupado por su función y rol que por su protagonismo. ¿Cuánto nos deja para aprender Juan? ¿Cuántos libros escribió Juan? Ninguno. Pero qué profundo su ejemplo de conducta. Él está más preocupado por su función y rol que por su protagonismo. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Juan señala hacia Cristo. Juan motiva a sus seguidores a seguir a Jesús y dejarle de seguir a Él. No me sigan a mí. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, mengue. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. Recordar nuestra identidad. ¿Recordamos nuestra identidad? ¿Recordamos la de otro? ¿Recordamos la de Jesús?
¿Estamos preocupados y ocupados por nuestro protagonismo o por nuestro rol y función? ¿Motivamos a otros a seguir a Jesús o a veces nos motivamos a seguirnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a guiar a otros siendo el puente y nada más que el puente entre Jesús y ellos? ¿Y si nos olvidan? ¿Y si los discipulamos y nos olvidan? Duele, cuesta, pero lo importante es el novio. Nosotros somos los amigos, ¿no? Y duele un montón, ¿eh? No es fácil esto. No importa si somos olvidados en el trabajo de discipulado. Importa que lleguen a Cristo y crezcan en Cristo. Eso es lo importante. Entonces nuestra función, nuestro rol, tiene que ser más recordado que nuestro protagonismo. Nuestro protagonismo no importa, no somos los protagonistas. Lo importante es que crezcan en el Señor. Y ahora les voy a hacer una pregunta muy rara, que suena rara en realidad. Porque a veces nosotros lo entendemos en función de la relación con otro esto. Pero personalmente, ¿estoy dispuesto a dejar de seguirme a mí mismo con mis ideas y pensamientos, dejar de discipularme a mí mismo y dejar que Jesús con su palabra me discipule? Porque a veces nosotros entendemos que al otro le tenemos que señalar a Cristo, pero en nuestro corazón le damos una importancia que merece solamente Dios. Tengo que dejarme guiar por Jesús, porque a veces me guío a mí mismo. Dejarme guiar, señalar el camino por Jesús y no por mi propio corazón. Y esto parece raro, pero nos pasa frecuentemente, ¿no? Que nos guiamos a nosotros mismos y nos discipulamos a nosotros mismos en vez de dejar que Jesús nos discipule. Ponemos nuestra palabra a la par de su palabra, o incluso ponemos nuestra palabra más alto que su palabra, y le damos más importancia a lo que nuestro corazón siente, a lo que nuestra mente piensa, que a lo que Jesús dice, a lo que Jesús ha expresado del Padre. Y le damos más peso a nuestras ideas y razonamientos que a los de Dios. Somos capaces de predicarles a otros, somos capaces de aconsejarles con la Biblia, pero seguimos oyendo nuestro propio corazón, discipulándonos a nosotros mismos más que a Jesús, más que oyendo más, nos escuchamos, nos oímos más a nosotros mismos que a Jesús. ¿Estoy dispuesto a dejar de guiarme a mí mismo? ¿Estoy dispuesto a dejar de discipularme a mí mismo? ¿Estoy dispuesto a dejar de aconsejarme a mí mismo para que Jesús me guíe, me discipule y me aconseje? Yo creo que debemos pedirle a Dios perdón porque nos hemos discipulado mucho a nosotros mismos y nos hemos seguido mucho a nosotros mismos. Y pedirle ayuda para que nos ayude a menguar, para que Él sea más glorificado en nuestras vidas. No somos nuestros discipuladores, ni de otros. No somos más discipuladores de otros. Lo quiero decir bien. No debemos competir con Jesús en el discipulado, ni de otros ni de nosotros mismos. Eso es lo que quiero decir. Si vamos a discipular a otro, que sea señalando a Cristo. Y si nos vamos a discipular a nosotros mismos, que sea señalando a Cristo. Y si hay una palabra que vale, es la de Cristo, no la nuestra. Y muchas veces elegimos la nuestra. En nuestra conducta se ve, en nuestros hechos se ve. Como en jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que determina lo que está bien y lo que está mal no es nuestro corazón, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos a pedir perdón por todas esas veces que nos guiamos a nosotros mismos sin señalar a Cristo, que nos guiamos a nosotros mismos sin dejar que Cristo crezca en nosotros y se haga preeminente, importante, realmente importante en nuestras vidas, y que su palabra sea cumplida en nuestras vidas. Y sigue el versículo 31, Juan 3:31. Me explico con lo que quise decir recién y se me dio un lío con las palabras, perdón. Juan 3:31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Y hasta acá hemos visto a Jesús y Nicodemo. A Jesús y Juan el Bautista. Nicodemo del Sanedrín, de esta especie de corte suprema de su tiempo. Juan el Bautista, profeta. Pero Juan y Nicodemo de la tierra. Jesús de arriba, del cielo, Hijo de Dios, mayor que todos los líderes y que todos los profetas. Él habla desde el cielo. Él no vino, insisto con algo que dijimos la semana pasada, Él no vino a cambiar el corazón del Padre. Él vino a expresar el corazón del Padre. Él habla desde lo que Él ha visto del Padre. Él habla de lo que el Padre le dice.
Él es superior a todos los líderes, a todos los profetas. Él es superior a todos. Todos. Él es superior, viene de arriba. Y es hermoso saber que no se descubre mediante nuestro esfuerzo. Él desciende a nosotros y se da a conocer. No nos dijo caminen hacia arriba. Él se encarnó y vino hacia nosotros. Y la procedencia de Jesús hace la diferencia con todos los demás, incluso con los más sabios y espirituales. Él viene de arriba. ¿A dónde vamos a nosotros después de la muerte? Al cielo. Él viene del cielo. Nosotros vamos, pero Él viene. Y eso lo hace diferente y superior. Al punto de que los profetas decían, así dice el Señor. ¿Pero qué dice Jesús? De cierto les digo. Él viene del cielo, Él habla desde el cielo. Y en la antigüedad, los mensajes escritos importantes estaban certificados por un sello. El que daba el mensaje le ponía un sello a su mensaje. Entonces cualquiera, incluso el más analfabeto, incluso la persona que menos estudio tenía, cuando veía un papiro, un rollo, un libro con un sello encima lacrado, decía, esto es importante. Los milagros de Jesús son una especie de sello del cielo. Por eso Juan, el evangelista, no dice milagros, dice señales, porque son como el sello del Padre. Son el sello del Padre, certifican la procedencia de Jesús, certifican la distinción de Jesús, certifican el mensaje de Jesús. Todos estos milagros no son importantes por la cantidad de gente que se alimentó de ellos, o por la cantidad de sanados, o por la cantidad de liberados. Estos milagros, estas señales son importantes porque son el sello de aquel que envió este gran mensaje. Son el sello que certifica la procedencia de Jesús. Y Nicodemo lo supo, ¿se acuerdan en Juan 3, 1 y 2? Dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros si Dios no está con él. Nicodemo lo supo, y Juan el Bautista también lo supo, ¿se acuerdan? Juan 1, 29 y 34, ahí está el Cordero de Dios. Y luego dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nicodemo lo supo, Juan el Bautista lo supo, nosotros lo sabemos. Él es superior, Él manda, Él reina. El Padre le ha dado su mensaje a Jesús. Jesús es portador de naturaleza divina. ¿Se acuerdan Pablo en Colosenses? En Él reside la plenitud de la deidad. El mensaje es divino y está investido con autoridad divina. Él está totalmente certificado como procedente del cielo, certificado como mensajero del cielo y encima certificado como Dios mismo. Y cuando lo ponemos a Jesús, todo lo demás, incluso el mayor de los profetas, es secundario. Todo lo demás, incluso nosotros mismos, somos secundarios. Jesús es el importante. Y sigamos leyendo el testimonio de Juan. Juan 3, 32 en adelante. El Padre ama al Hijo. 32. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. O sea, Jesús de lo que ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Hago una pequeña aclaración. Dice, recordemos que Juan dice todos y no es todos. Dice nadie y no es un nadie absoluto. Es la manera de expresarse de Juan. Es como cuando nosotros decimos, todo el mundo vino a mi fiesta de cumpleaños. Pero todo el mundo vino a mi fiesta. No. Y acá dice, nadie recibe su testimonio. Pero es un nadie absoluto. No. Es la manera de expresarse de Juan el Evangelista. Pero dice, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio Jesús. Y nadie recibe su testimonio. Pero el que ha recibido su testimonio, ¿qué certifica? Que Dios es veraz. El que conoce a Cristo certifica que Dios existe. El que conoce a Cristo certifica que Dios dice la verdad, que es verdadero. El que fue conocido por Cristo sabe que Dios es verdadero. ¿O no sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo ha llegado a nuestras vidas. Hemos recibido el testimonio de Cristo. El 34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
¿Qué quiere decir acá Juan de Jesús? Que Jesús es único. La unicidad de Jesús. Jesús es único. Es diferente a todos los demás. Es diferente a todos los maestros. Es diferente a todos los profetas. Es diferente a todos los pastores. Es diferente. Es superior. Y es amado por el Padre. Es supremo sobre todo. La supremacía que Dios Padre le ha dado al Hijo es sobre todo. Él es Señor sobre todo. Nada ni nadie merece tanta devoción como Jesús. Ahora, Juan el Bautista lo entendió, Nicodemo lo entendió, los discípulos lo entendieron. Vos y yo estamos entendiendo que nada ni nadie, ninguna relación personal, ninguna pasión, ningún hobby, nada ni nadie merece más lealtad y devoción que Jesús. Nada ni nadie nunca merece más devoción y lealtad que Jesús. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo la supremacía de Cristo? ¿Estamos entendiendo su unicidad? ¿Estamos entendiendo lo importante que Él es? Y acá dice que Él es único, que Él es amado por el Padre, que Él es Señor sobre todo, pero al mismo tiempo Juan que nos había dicho que Él es el entregado por el Padre, por amor al mundo. Entonces hay una respuesta a ese amor. O sea, el Padre ama al mundo, entrega a su Hijo, como hemos dicho. La medida de ese amor no se mide en las 70.000 a 100.000 millones de personas que han vivido en toda la historia, sino que ese amor se mide en la demostración de amor. Dios el Hijo nos ama. Y el Padre merece una respuesta, le exige en realidad una respuesta a este amor. Y va a haber dos respuestas. ¿Vieron al final, como dice el 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Terrible, durísimo. Y si rechazamos este amor, la respuesta de Dios a nuestra respuesta de rechazo, ¿cuál es? Ira. Y no es una ira mala como la nuestra. Recordemos que la nuestra es mala. Dice Proverbios que en la ira del hombre no está la justicia de Dios. La justicia y la rectitud moral. Cuando nosotros nos enojamos, no representamos para nada a Dios en esos ataques de ira que podemos tener. No estamos representando a Dios. No está la rectitud moral de Dios en nuestro enojo, en nuestra ira. Pero en su ira, sí, su ira es santa y es perfecta. No es como la nuestra, muy diferente a la nuestra. No está enceguecido Dios. No lo agarra por desprovisto. Acompáñenme a Romanos 1. Vamos a hablar un poquitito de esta ira y de por qué viene esta ira. Ahí en Juan 3:36 dice que está la ira sobre aquel que no cree en el Hijo. Está la ira de Dios y permanece sobre él. Pero acompáñenme a Romanos 1, del 18 al 23. Pablo va a hablar de la universalidad del pecado. Y en el 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es impiedad? No pío, no piadoso, y más fácil, no puro. Se revela contra toda impiedad, contra todo aquello que no es puro, y contra toda injusticia de los hombres. Acá injusticia no es el caso de juzgar y decir, bueno, esto, robar está bien. Injusticia, en el sentido bíblico, es falta de altura moral. Cuando la Biblia dice justicia de Dios, no está refiriéndose siempre a esto de juzgar con justicia, sino que está hablando de la altura, rectitud moral, perfección moral de Dios. Entonces Dios se revela con toda impiedad, contra toda impiedad, o sea, contra todo lo no puro y todo lo no moralmente recto. Durísimo. Estamos hasta las manos, porque ninguno de nosotros es puro. Ninguno de nosotros es moralmente recto, perfecto. Y Dios revela su ira contra este tipo de gente y sigue diciendo de los hombres que con o por injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. O sea que el hombre está condenado bajo la ira de Dios por su injusticia, por su impureza, por su falta de rectitud moral. Dios se le hace evidente a todo hombre, a todo humano, se le hace evidente en su corazón, en su conciencia. El 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos
no tienen excusa. O sea, Dios se revela con ira contra los hombres. ¿Por qué? Porque son impuros, porque no son moralmente rectos, porque restringen la verdad y porque Dios hizo evidente en el corazón de la gente a través de la creación. Quedamos sin excusa. Y dice el 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tenemos que saber esto. El mundo permanece bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Por falta de pureza, por falta de rectitud moral, por restringir la verdad, porque Dios hizo evidente en el corazón y a través de la creación quedamos sin excusas. Conociendo a Dios no lo honramos como a Dios. Y algo muy importante, cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. En otra época de la antigüedad capaz que se cambiaba también por aves, por cuadrúpedos, por reptiles. Entonces adoraban al Dios, como en la India por ejemplo, la vaca. Bueno, un cuadrúpedo. Cambiaron la gloria de Dios por la de un cuadrúpedo. Pero en nuestra era, en nuestro contexto, hemos cambiado de la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Y lo quiero hacer más parecido a mí, un Dios más flexible, un Dios más parecido a mí, que está más cómodo con mis comodidades, que es más afín a mis gustos, que alimenta mis caprichos, que alimenta mis bajezas, que es flexible cuando conviene. Dios no puede cambiar, no va a cambiar. En Él no hay sombra de variación, no hay cambio. Entonces guarda, sabemos que gracias a Dios nosotros hemos sido liberados de esta ira. Pero quiero hablar de esta ira porque es importante entender que todos nosotros estábamos bajo esta condenación. Sin Cristo estábamos bajo esta condenación. Somos impuros, no somos moralmente rectos. Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Y es importante entender esto. El mundo ya está condenado. Nosotros cuando predicamos, no le predicamos a gente libre, le predicamos a gente esclava. Y no solo esclava, le predicamos a gente presa, esperando que su condena sea ejecutada, pero ya condenada. Nosotros cuando predicamos al mundo, predicamos dentro de una cárcel. A criminales les predicamos, a este tipo de gente que acabamos de leer en Romanos 1. No es que están a prueba los de afuera, no están a prueba, ya están condenados. Su estado natural es condenación. ¿Cuántas veces nos equivocamos y pensamos, bueno, no, ya está condenado, la ira del Padre está sobre aquel que no se somete a Cristo? Ya está, no tienen que esperar, no tenemos que esperar al juicio final para saber quién está condenado y quién no. Ya está, el que está en Cristo no está condenado, pero el que no está en Cristo ya está condenado. Le predicamos a criminales que están esperando su ejecución por ser hallados culpables, por ser impuros, por no ser moralmente rectos. La condena ya está sobre ellos, solo están esperando ser ejecutadas, pero el juicio y la condenación ya están sobre ellos. No estamos a prueba en esta vida, no necesitamos esperar el juicio final. El que no cree en Jesús como la Biblia lo muestra, ya está condenado. Ama las tinieblas, odia la luz y huye de ella. Pero por otro lado, la respuesta a este amor, recibiéndolo, aceptándolo, es salvación de Dios. Y acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 9. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 9. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 9. ¡Qué alivio! Gente, tenemos que entender bien lo que acabamos de leer. No es que estábamos a prueba, estábamos condenados antes de que Cristo nos encuentre. Totalmente condenados, no un poquito. Si yo le pusiera una gota de veneno al vaso, ¿sigue siendo pura el agua? No importa cuánto veneno haya, ya es impura. Si el ejemplo más claro para mí es el embarazo. Si Lu estuviera embarazada como estuvo hace poco, ¿ella está un poquito embarazada? ¿Está embarazada o no está embarazada? ¿Estás condenado o no estás condenado? No hay un poquito de condenación. ¿Sos impuro? Condenación. ¿Sos moralmente imperfecto? Hay condenación. Y gracias a Dios hemos sido liberados de esta condenación. Dice
Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 9, Dios a través de Pablo dice: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Ojo, estás en luz, no duermas, porque los que están en tinieblas duermen. Nosotros estamos esperando otra cosa, estamos despiertos. Dice: estemos alerta, seamos sobrios, tengamos dominio propio, quiere decir eso. El 7, porque los que duermen, de noche duermen, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. ¿Qué está diciendo? El mundo tiene un tipo de vida porque está dormido, no entiende, está en oscuridad, puede hacer cualquier cosa, porque no sabe la condenación que hay sobre sí, pero la condenación ya está. Pero vos que sos libre y estás en la luz, vivís de manera diferente al mundo. No podés amar lo mismo, no podés desear lo mismo, no podés apasionarte por lo mismo que el mundo. Despertate, no vivas como dormido en la oscuridad. El 8 dice: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, tengamos dominio propio, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Quiero hacer una aclaración sobre dominio propio. Siempre nosotros tendemos a pensar acerca del dominio propio cuando nos quedamos callados y no largamos la bronca. Pero es mucho más que eso el dominio propio. El dominio propio es también cuando no querés hacer algo y te agarras vos mismo de la oreja y vas a hacerlo. El dominio propio también es cuando no querés hacer el devocional y lo haces. Cuando no querés orar y orás. Cuando no querés congregarte y te congregás. Eso también es dominio propio. El dominio propio es gobernarte a vos mismo en obediencia a Dios. No es solamente callarte cuando tenés bronca. El dominio propio es lo que te lleva a hacer lo que Dios quiere que hagas. Por eso es un fruto del Espíritu. Lo dice después Pablo en Gálatas al final. Pero dice, ahora el 9, Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, ¡ay qué alivio!, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Por tanto, confórtense, aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Este versículo me encanta, porque he sido objeto de ira de un montón de gente y muchas veces ha sido injusta esa ira y muchas veces ha sido justa esa ira a los ojos del hombre, a los ojos del mundo. Pero si hay alguien que tiene todo el derecho, en todos los sentidos, plenamente derecho de descargar su ira sobre mí, porque soy impuro, porque soy imperfecto moralmente, porque he restringido la verdad, porque he cambiado la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Si hay alguien que tiene derecho a agarrarme los hombros y descargar su ira, ese alguien es Dios. Y porque estoy en Cristo, Dios me ha elegido para descargar su amor sobre mí. Y nunca más voy a ser objeto de su ira. Nunca. Te pasó una tragedia. Es que Dios está descargando su ira contra vos. No, si estás en Cristo, no hay ira para vos. Hay alivio para tu alma. No tenés que tener miedo a Dios en ese sentido. Tenés que tener miedo de desobedecerle. Pero podés descansar de que Dios te ha hecho objeto de su amor, de salvación, de amor eficaz y eficiente para salvarte por medio de Jesús. Y ese amor que ha alcanzado tu vida, esa garantía de que nunca va a haber ira sobre tu vida, tiene que motivarte ¿a qué? A vivir no como los que están dormidos y en oscuridad, sino despiertos y en luz, confortándonos, alentándonos, edificándonos unos a los otros. O sea que Dios merece una respuesta y esa respuesta genera otra respuesta, la de Dios. Dios nos ama y merece una respuesta. Nosotros aceptamos ese amor. Entonces Dios responde a nuestra respuesta y nos salva. Y al salvarnos nos dice, respondan más a la salvación. Respondan ¿cómo? Viviendo de una determinada manera diferente a la del mundo. Y estamos en esa relación de ida y vuelta con Dios, en lo que la respuesta suya a nuestro pecado, en nuestro caso ha sido amor y no ira, salvación y no condenación. Y desde ahí empieza una relación en la que nosotros respondemos a Dios, Dios responde a nosotros, nosotros a Dios, Dios a nosotros, pero sigue pidiendo una respuesta. Vivamos diferente, reconozcamos la procedencia de Jesús, sigámosle con lealtad y entrega, reconozcamos su procedencia, pero además su supremacía, reconozcamos su valor,
Respondamos al amor del Padre. Alabémosle por su gracia, trato favorable al culpable. Por su misericordia, trato favorable al miserable. Y por nuestra salvación, lo que necesitábamos los perdidos y condenados. Seamos cristianos. Amemos a nuestro Padre. Nos ha amado de una manera indecible, inmedible, inconmensurable, trascendentemente gloriosa. Es muy difícil ponerlo en palabras, pero su amor siempre merece una respuesta cada día más profunda, ¿sí? Vamos a orar para finalizar. Deseo que Dios les bendiga muchísimo en esta mañana.